Esta podría ser la primera vez que escucho sobre una criatura críptida o inexplicable que supuestamente condujo a la evacuación de un pequeño pueblo debido a ataques continuos y crecientes. Esta historia me fue enviada con el título "No vas a creer esto" desde Aspect 23 y es bastante perturbadora. Detalla una entidad similar a un skinwalker que parece aparecer aleatoriamente en un pequeño pueblo sin nombre. Un oficial de policía recuerda sus experiencias e incluso sus propios encuentros con la criatura que llevaron a un clímax trágico. Verán, este es el skinwalker que obligó a evacuar un pueblo. Yo era ayudante del sheriff en un pequeño pueblo del norte de Arizona en el año 2003. El pueblo tenía quizás 600 habitantes. Acepté ese trabajo después de algunos años trabajando en Phoenix. Mi esposa quería que nuestra hija estuviera en un lugar seguro, así que fuimos a un pueblo pequeño, tranquilo y aburrido. Un buen lugar para criar a un niño. No usaré el nombre real del pueblo, por cierto. Si eres del norte de Arizona, podrías deducirlo por los detalles, pero no lo pondré fácil, ya que algunas de las personas involucradas aún viven en el área y no quieren que esto salga a la luz. Dejé las fuerzas del orden en 2004 y he guardado silencio sobre esto durante 20 años. La primera llamada llegó el 23 de septiembre. Una mujer en Juniper Road llamada Janet Holloway dijo que alguien había estado mirando por sus ventanas en la noche. Esto sucedió 2 veces. Vio una cara en la ventana de la cocina alrededor de las 9 p.m. Quienquiera que fuera, tenía que estar parado sobre algo o era muy alto. No podía distinguir los rasgos, pero las proporciones parecían incorrectas, según ella. Fui allí, eché un vistazo y encontré algunas marcas de arrastre debajo de la ventana, pero nada claro. El suelo era duro y rocoso. Mido 1,85 metros y tuve que ponerme de puntillas para ver bien por esa ventana. Le dije que dejara las luces encendidas y llamara si volvía a suceder. Llegaron 2 llamadas más esa misma semana. Un tal señor Rodríguez vio a alguien fuera de la ventana de su dormitorio a las 2 a.m. Dijo que se movían raro, pensó que tal vez estaban drogados. Su perro ladró toda la noche. Luego los Bartley, lo mismo. Una cara en la ventana, demasiado alta, con proporciones extrañas. El sheriff Dave y yo pensamos que eran niños o alguien drogado, así que corrimos la voz de cerrar las casas, pensando que esto pasaría, como suele suceder en los pueblos pequeños. Pero esto no pasó. Unas semanas más tarde, hubo matanzas de ganado. Las gallinas de Tom Dillon fueron las primeras. Una docena de ellas fueron asesinadas en una noche, destrozadas y dejadas allí. El alambre de su gallinero había sido rasgado como papel. No había huellas claras, solo manchas. Luego la cabra de Barbara Fremont sucedió lo mismo, asesinada pero no comida. Luego más gallinas y conejos. Para fines de ese mes, hubo quizás una docena de incidentes. La gente comenzó a sentarse afuera con rifles por la noche. Un tipo que conocía llamado Bill
protegió su gallinero 3 noches seguidas. La noche que se rindió y entró, algo atrapó a sus 15 aves. Era como si supiera, como si estuviera esperando que él se saltara una noche para volver a estar cómodo. Los avistamientos continuaron, ya no solo en las ventanas, sino parados al borde de los patios, junto a la línea de árboles o en medio de la carretera. Un tipo llamado Brandon lo vio a las 3 a.m. Dijo que simplemente se quedó allí en su carril, mirándolo esquivarlo. Brandon era un tipo práctico, no propenso a inventar cosas. Dijo que medía más de 2 metros, tal vez demasiado delgado y muy desconcertante de mirar. Todos parecían describirlo de la misma manera, muy alto, extrañamente proporcionado, moviéndose como si estuvieran drogados. Sin embargo, nadie pudo ver claramente la cara. Siempre estaba demasiado oscuro, o demasiado lejos, o ellos estaban demasiado asustados para mirar. De nuevo, yo todavía pensaba en drogas, tal vez algún enfermo mental viviendo en las colinas, pero no estaba seguro. Entonces llegó la llamada que cambió las cosas. Patricia Ames llamó al 911 alrededor de la medianoche. Yo estaba en casa fuera de servicio, pero tenía el escáner encendido. Algo en la forma en que sonaba Patricia me hizo subir a mi camioneta. Alguien estaba fuera de su casa llamándola por su nombre, con la voz de su esposo, diciendo: «Trish, sal afuera. Trish, te necesito aquí». Casi fue. Eso es lo que más la asustó. Casi salió porque sonaba exactamente como su Dan, el mismo tono. Estaba medio dormida y pensó que él había salido y la necesitaba. Pero luego se dio la vuelta y allí estaba su verdadero Dan durmiendo en la cama junto a ella. Entonces lo escuchó de nuevo, viniendo justo desde afuera de la ventana de su dormitorio. Ella sacudió a Dan para despertarlo y ambos lo escucharon, su propia voz llamándola. Dan agarró su rifle de caza. Llegué allí en 10 minutos. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Dan estaba en el porche, con su arma temblando. Él es un tipo grande, trabajador de la construcción y veterano de guerra. Alguien que no se supone que se asuste así. Patricia estaba adentro con sus 2 hijos. Busqué en su propiedad con mi linterna y Dan me siguió. Alrededor de la parte trasera, debajo de la ventana de su dormitorio, encontré huellas, descalzas, con forma humana pero no correctas. Eran demasiado largas, unos 35 a 38 centímetros. Yo uso botas talla 11 y estas hacían que las mías parecieran de niño. La zancada también estaba mal, demasiado separada, como si lo que las hizo estuviera dando pasos enormes o tuviera piernas el doble de largas de lo normal. Seguimos las huellas hacia las colinas por unos 45 metros. Luego, las huellas simplemente se detuvieron en medio de un parche de tierra clara. La última huella y luego nada, como si lo que las hizo hubiera volado. Las escuelas comenzaron a tener problemas a mediados de noviembre. Los niños siempre habían caminado a la escuela, pero de repente los padres recogían a todos los niños todos los días. La maestra de mi hija Emily me dijo que los niños estaban asustados, contándose historias de cosas que veían en sus ventanas o en el patio de recreo.
El director convocó una reunión de emergencia preguntando si debíamos cerrar la escuela. Les dijimos que mantuvieran a los niños adentro y las puertas cerradas, pero se sentía inadecuado. Mi hija Emily, de 13 años, dejó de hablar sobre la escuela y tenía pesadillas, quedándose despierta hasta las 2 a.m. Los avistamientos aumentaron casi todas las noches en el pueblo. Alguien lo vio en el techo de la iglesia y la gente comenzó a ver más de uno, a veces 2 o 3 figuras caminando por la cresta al anochecer. Luego vino lo de los adolescentes. Ese mismo mes, 5 chicos fueron al lugar habitual fuera del pueblo para beber alrededor de una hoguera. Una chica llamada Sara, de 16 años, estaba con ellos. Alrededor de las 11:30 de la noche, 4 de ellos regresaron corriendo al pueblo a pie, aterrorizados, con la ropa rasgada. Dejaron el auto de Sara y todas sus cosas. Me dijeron que algo los había perseguido. Escucharon algo en los árboles rodeándolos y luego lo vieron parado al borde del claro. Algo muy alto y delgado observándolos. Un chico le arrojó una botella y la cosa dio un paso hacia la luz. Fue entonces cuando todos corrieron. Dijeron que sonaba como si estuviera a 4 patas parte del tiempo, moviéndose más rápido que un velocista olímpico. Pero Sara no estaba con ellos. Movilizamos búsqueda y rescate. Encontramos el sitio de la hoguera y el auto de Sara con las puertas abiertas, pero no a Sara. La búsqueda continuó toda la noche. Encontramos a Sara alrededor de las 8 de la mañana, caminando por la autopista 89, a 8 kilómetros de donde habían estado. Estaba descalza, con los pies destrozados, caminando en estado de shock. No reaccionó cuando la llamé ni cuando la toqué suavemente. En la clínica, no hablaba ni reaccionaba, ni siquiera ante sus padres. Físicamente estaba bien, excepto por sus pies, pero mentalmente estaba en un estado disociativo. Nunca nos dijo qué vio. Años después, escuché que Sara se mudó y vive una vida normal, pero nunca habla de esa noche. Eso me afectó profundamente, porque mi hija tenía casi la misma edad. Emily comenzó a tener pesadillas reales y me pedía llorando que no saliera a los turnos nocturnos. Para Acción de Gracias, el pueblo se sentía como un lugar diferente. La gente no salía después del anochecer. Las reuniones del pueblo eran un caos de pánico, exigiendo respuestas que no teníamos. Un hombre sugirió quemar las colinas, otro llamar a la Guardia Nacional. Las familias navajo del pueblo dejaron de hablar del tema. Algunos se mudaron. Finalmente, un hombre llamado Thomas me advirtió: mantén a tu familia adentro por la noche. No le hables si lo ves. Es muy viejo y muy enojado y sabe que tienes miedo. Mi esposa Carol quería irse, pero yo sentía que no podía abandonar mi trabajo ni al pueblo. Para diciembre, muchas personas se habían mudado y el pueblo parecía fantasma al anochecer. Entonces comenzaron los allanamientos mientras la gente estaba en casa. Una mujer
encontró su puerta trasera abierta y comida en el mostrador, como si alguien hubiera entrado, comido y movido cosas sin robar nada. Encontré huellas de barro en su cocina. Hubo 3 allanamientos más esa semana, con el mismo patrón. Puertas abiertas, cosas movidas, nada robado, huellas de barro. Luego le pasó a Edward, un anciano de 75 años. Llamó diciendo que alguien estaba en su casa. Cuando llegamos, encontramos la puerta abierta y huellas de barro por todas partes, incluso subiendo las escaleras, pero a nadie. Edward se atrincheró en su habitación con un bate de béisbol, aterrorizado, diciendo que lo había escuchado respirar fuera de su puerta. Edward se fue esa misma noche. Tuvimos que traer a la policía estatal nuevamente. Incluso trajeron perros, pero los perros se negaban a rastrear las huellas, sentándose y gimiendo donde terminaban los rastros. El 18 de diciembre, a las 2 a.m., fui a una alarma silenciosa en la ferretería. Estaba solo. Fue entonces cuando lo vi al final del estacionamiento. Tenía que estar a unos 25 metros, increíblemente alto. Sus proporciones eran incorrectas. Su cabeza y extremidades no coincidían con un cuerpo humano. Le grité que se identificara. No se movió. Mientras me acercaba, me fijé en su cuello. Era delgado y largo, mucho más de lo que debería ser un cuello humano. De repente, se dejó caer a 4 patas, plegándose como una silla de jardín, y salió disparado en una especie de gateo de cangrejo sobrehumano, cubriendo 100 metros en segundos. Me sentí aliviado de que no viniera hacia mí. Una semana después, entró en mi casa. Habíamos tenido una Navidad tranquila, pero tensa. Esa noche, alrededor de las 9 p.m., Emily gritó con puro terror. Corrí a su habitación. Ella señalaba la ventana temblando. «Estaba allí, papá. Me estaba mirando directamente». Salí con mi escopeta y linterna. No había nadie, pero en la tierra bajo la ventana de Emily estaban las huellas frescas, las mismas que habíamos estado encontrando. Carol me miró con resignación y dijo: «Se acabó. Nos vamos mañana». No pude discutir. Emily durmió en nuestra cama esa noche, con todas las luces encendidas. Nos fuimos a la mañana siguiente a Nevada. El pueblo se estaba vaciando. Semanas después, Dave, el sheriff, me llamó. Un hombre llamado Robert había disparado a algo que intentaba entrar en su casa. Robert, un cazador veterano, vio la figura alta en su puerta trasera y disparó con su escopeta. Dijo que la cosa gritó y huyó arrastrándose como en El Exorcista. Dejó un rastro de sangre oscura, casi negra. Dave siguió el rastro de sangre profusa por 200 metros hasta que, nuevamente, se detuvo instantáneamente, como si la cosa hubiera desaparecido en el aire. Poco después, Dave y otro hombre vieron a la criatura a plena luz del día, observándolos desde la línea de los árboles. Dave y su familia
Se fueron 2 semanas después. 48 horas más tarde, hubo una orden de evacuación de emergencia oficial por amenazas creíbles a la seguridad pública. El pueblo murió. He buscado información a lo largo de los años, pero no he encontrado nada más. El pueblo está muerto, pero lo que lo mató sigue ahí fuera. Esa es mi historia. Puedes creerla o no, ya no me importa. Solo estoy listo para vivir una vida normal donde los hombres del saco no destruyen vidas. La vida humana es frágil. Todo lo que se necesita es una llave en inglesa con forma de skinwalker para convertir un pueblo sano en un pueblo fantasma. Solo ten cuidado de no pisar los restos de tal pueblo, o podrías llamar la atención de su único habitante restante. Gracias por sintonizar Encuentros Inexplicables. Soy su anfitrión, Darkness Prevails. Manténganse a salvo y espeluznantes.